Bueno, pues vamos a ver la segunda parte de este tema 7, interferencia entre símbolos. Vamos a seguir con el índice del tema en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior, que fue justamente pues desarrollando la condición de Nyquist, el criterio de Nyquist, ¿no? Que hicimos, digamos, una versión o presentamos una versión en el dominio del tiempo con esos nulos X espaciados, o en el dominio de la frecuencia con una construcción que había que hacer pues haciendo réplicas de la respuesta en frecuencia cada v sub s hercios, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en esta segunda parte pues son fundamentalmente consecuencias que se derivan de ese criterio, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia muy importante y que, bueno, es fundamental para los sistemas de comunicaciones y que como tal, pues nosotros solemos poner prácticamente siempre en los exámenes, es que condiciona cuál es el mínimo ancho de banda necesario para hacer una transmisión, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco pues cómo efectivamente se necesita un requisito mínimo de ancho de banda para poder cumplir el criterio, ¿vale? Luego vamos a ver algunos aspectos prácticos, como por ejemplo una cosa importante pues es cuáles son los filtros que se usan en la práctica, algunas medidas que se hacen como el diagrama de ojo, etcétera. Y digamos finalmente, para acabar un poco la discusión, pues retomar la situación un poco más general en la que además de haber posibles filtros o posibles respuestas en frecuencia, pues en el sistema puede haber ruido, ¿no? Y entonces vamos a ver un poco cómo se casa en los análisis que hicimos en entornos con ruido en el tema 6, que nos llevaron un poco a definir cómo era el receptor óptimo, pues cómo se cuadran con este asunto de la interferencia entre símbolos, ¿vale? Y con eso, digamos, quedaría terminado lo que es el estudio de la interferencia entre símbolos en las modulaciones y las codificaciones de tipo PAM, ¿no? Que son las que vamos a estudiar más a fondo, ¿no? Como hemos estudiado también una codificación que no es tipo PAM, que es la FSK, pues vamos a dedicar ahí también un pequeño apartado precisamente a qué es lo que pasa con FSK, pero va a ser mucho menos profundo y va a ser simplemente un poco descriptivo de contar simplemente pues qué es lo que ocurre en esa situación, ¿no? Bueno, pues tal como he dicho, el primer punto es encontrar cuál es el mínimo ancho de banda necesario para que una transmisión pues no tenga interferencia entre símbolos, ¿vale? Es evidente, como ya lo hemos ido diciendo a lo largo de todo el curso, que para nosotros el ancho de banda es un recurso fundamental, es un recurso escaso y por tanto pues lo primero que nos va a interesar, o una de las cosas más importantes que nos va a interesar es cuál es la mínima cantidad de espectro de ancho de banda que yo necesito para poder realizar una transmisión y que no, evidentemente pues no se deterioren las prestaciones, ¿no? Y eso se puede sacar directamente de la condición de Nyquist, ¿no? En particular se saca muy bien de la condición de Nyquist en el dominio de la frecuencia, ¿no? Que recuerdo, la he vuelto a poner ahí un poco como referencia. Recuerdo que si tenemos una cierta forma para la respuesta en frecuencia total, o sea, la respuesta en frecuencia que os recuerdo también debe incluir desde una entrada en forma de deltas necesariamente hasta el punto donde se toman las muestras, pues se coge esa respuesta en frecuencia, que en este caso, por ejemplo, en ese ejemplo que tenéis ahí dibujado, pues tiene forma trapezoidal, y entonces se hace una construcción de tal manera que se va replicando esa respuesta cada v sub s hercios, siendo v sub s pues la velocidad del símbolo, y se suman todas ellas de menos infinito a infinito, y si la suma da una cantidad constante, como ocurre por ejemplo en ese caso, pues entonces no habrá interferencia entre símbolos, ¿no? Fijaros que para que esto ocurra, al hacer estas réplicas, pues necesariamente bueno, se pueden solapar, digamos, las respuestas en frecuencia una con la siguiente, y justo en ese punto v sub s medios, ese solapamiento tiene que coincidir con el máximo valor que tiene el filtro, que supongamos que por ejemplo es la unidad, ¿no? Como en este caso se está poniendo, ¿no? Entonces justo, fijaros que una condición que tiene que cumplir los filtros para que eso ocurra es que justo en la frecuencia v sub s medios tiene que valer 0,5, ¿no? ¿Vale? Para que se produzca, digamos, esa superposición y que sea la suma, ¿no? Entonces es una primera cosa que podemos mirar, digamos, en un filtro para ver si cumple o no, ¿no? Entonces, bueno, pues uno puede pensar en varias formas de filtros que cumplen esta condición, ¿no? Pero enseguida uno se da cuenta
de que efectivamente si en VSUS medios tiene que valer 0,5, pues el filtro no puede ser más estrecho que VSUS medios, al menos tiene que llegar hasta ese VSUS medios con ese valor 0,5 para que cuando se superponga con su réplica pues dé la unidad que asumimos que es la ganancia del filtro, ¿no? Que eso es un poco irrelevante, ¿no? Entonces, pues si uno quisiera hacer esa construcción con el filtro más estrecho posible, necesitaría un filtro de anchura VSUS medios, como el que tenéis ahí abajo, ¿no? Y además no vale cualquier filtro, para que esos ladrillos finalmente encajen y la superposición me dé lugar a una cosa constante, pues tienen que ser, fijaros, me gusta verlo un poco como unos ladrillos con los que se va construyendo esa suma total constante, pues con ladrillos en forma rectangular. Fijaros que si vais superponiendo filtros como el que tenéis abajo, cada VSUS medios, pues van encajando perfectamente, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando acaba un filtro, pues empieza la réplica del siguiente y del siguiente, y es, digamos, lo que produce que la suma sea constante y que, por tanto, ese filtro que tenéis ahí dibujado abajo, ese filtro ideal con respuesta rectangular, pues efectivamente cumple la condición de Nyquist y no produce interferencia entre símbolos, y además no es posible hacer un filtro más estrecho porque dejaría de cumplir, como digo, esa condición de que al menos tiene que llegar a VSUS medios. Por tanto, fijaros que ese es el filtro más estrecho, esa respuesta en frecuencia con esa forma y esa anchura de banda VSUS medios es lo más estrecho que puede ser, digamos, una respuesta en frecuencia que no produzca interferencia entre símbolos, ¿vale? Y fijaros, no hay ninguna otra respuesta en frecuencia, ¿de acuerdo?, con ese ancho de banda, ¿vale?, y que no produzca ISI, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, si en un ejercicio os dan un filtro que tiene esa anchura de banda VSUS medios, pero tiene otra forma distinta, seguro que va a producir ISI, ¿de acuerdo? El único filtro que con esa anchura no produce interferencia entre símbolos es el filtro rectangular, Insisto, no hay ninguna otra forma que pueda cumplir esa condición que no sea la rectangular. Hay otras formas que lo cumplen, por supuesto, como el filtro trapezoidal o otros que veremos también a continuación, ¿de acuerdo? Hay más formas que cumplen la condición, pero esa es la única que consigue hacerlo con un filtro de solo VSUS medios de ancho de banda, ¿vale? El filtro trapezoidal lo tenéis ahí dibujado, llega más lejos de VSUS medios. Si cualquier otro filtro, un filtro triangular, por ejemplo, que también cumple, un filtro en coseno alzado, como veremos, cualquier otra forma de los filtros que cumplen o de las respuestas en frecuencia que cumplen la condición de Nyquist van a ser siempre con mayor ancho de banda que la del filtro ideal, ¿vale? Por eso, si nosotros lo que queremos es minimizar el ancho de banda necesario, pues tendremos que poner una respuesta en frecuencia perfectamente rectangular, ¿vale? Como digo, esto es una limitación fundamental de los sistemas, porque, por ejemplo, si alguien está pensando, por un ejemplo, en una transmisión NRZ, ¿no? En banda base estamos hablando siempre, ¿no? NRZ a 1 megabit por segundo, y se pregunta, pues, ¿cuánto espectro necesito? ¿Cuánto ancho de banda necesito ocupar? Pues la respuesta es sencilla, 500 kHz, ¿de acuerdo? Justo la mitad, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en este caso es un sistema binario, la velocidad de símbolo coincide con la velocidad de transmisión y necesitas al menos la mitad de la velocidad de símbolo, es decir, si es 1 megabit por segundo, pues necesitarás 500 kHz, ¿vale? Fijaros que la velocidad de símbolo normalmente se mide en símbolos por segundo, pero es numéricamente el mismo valor, pero evidentemente expresado en hercios, ¿vale? Y si tengo que hacer una transmisión RZ a 1 megabit por segundo, pues exactamente igual, ¿de acuerdo? Cualquier codificación de línea que empiece con energía en las frecuencias ceros y que pueda, por tanto, tener una respuesta en frecuencia global adecuadamente ecualizada, con todos los filtros adicionales que hagan falta para que la respuesta global se fuerce a que sea esta respuesta rectangular, pues va a necesitar un ancho de banda de la mitad de la velocidad de símbolo que se requiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es 1 megabit por segundo, pues necesitarás 500 kHz, ¿vale? Fijaros que también se le puede dar la vuelta un poco a la condición de que el ancho de banda mínimo es la velocidad de símbolo partido por 2, diciéndolo al revés, ¿no? Si yo tengo un cierto ancho de banda, la expresión me indica cuál es la máxima velocidad de símbolo que cabe por ahí, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo dispongo de un ancho de banda de 10 MHz, pongamos por caso, porque dispongo de él, y quiero saber cuál es la máxima velocidad de transmisión en una
sistema NRZ que yo puedo enviar por ese canal, pues será justo el doble, ¿de acuerdo? Si dispongo de 10 MHz como he indicado, pues podré mandar hasta 20 megabits por segundo de señal NRZ, ¿vale? Fijaros que a veces a la gente le cuesta un poco entender esto del ancho de banda mínimo o la velocidad de símbolo máxima, ¿no? Fijaros que es la típica situación de que hay un continente y un contenido, ¿no? Hay un recipiente y hay un contenido que estamos metiendo ahí, ¿no? El recipiente es el espectro, ¿de acuerdo? Y el contenido es la velocidad de transmisión, ¿no? Entonces, dado un recipiente, dado un cierto ancho de banda, pues yo puedo ver cuál es la máxima velocidad de transmisión que cabe en ese recipiente, ¿de acuerdo? Entonces, dado el ancho de banda, la máxima velocidad de símbolo que cabe es 2 veces ese ancho de banda. O al revés, ¿de acuerdo? Si yo quiero mandar una cierta velocidad de símbolo, pues al menos necesito un recipiente, ¿de acuerdo? Al menos necesito una cantidad de espectro que sea la mitad de esa velocidad, ¿vale? Por lo tanto, tiene esas dos visiones, ¿de acuerdo? Dado una velocidad de símbolo, cuál es el ancho de banda mínimo que yo necesito para esa velocidad de símbolo, o al revés, dado un ancho de banda, cuál es la máxima velocidad de símbolo que puede entrar en él. Bueno, siempre hemos hablado hasta ahora de respuestas paso bajo, de banda base, pero la situación es prácticamente la misma cuando nos vamos a sistemas paso banda, ¿no? A modulaciones, ¿no? De hecho, donde se ve más fácil es precisamente en la condición de Nyquist en el dominio de la frecuencia, ¿no? Es la misma condición, solo que nuestro filtro de partida es un filtro que está centrado en una frecuencia F0, en vez de estar centrado en la frecuencia 0, pero por lo demás es igual, es decir, a partir de ese filtro, a partir de esa frecuencia F0 se van buscando réplicas separadas VS medios, VS de la frecuencia F0, múltiplos de VS, ¿de acuerdo? Y deben cumplir la condición. Es exactamente lo mismo, es la misma construcción geométrica, solo que el eje, en vez de empezar en 0, pues empieza en F0, ¿no? Como digo, se ve mejor en el dominio de la frecuencia en este caso, ¿no? Como consecuencia de esa condición, pues también surge una anchura de banda mínima necesaria para mandar la transmisión sin interferencia entre símbolos, ¿de acuerdo? Y ese anchura de banda pues resulta ser la velocidad de símbolos, se duplica respecto a la situación anterior. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurre siempre cuando hacemos una modulación, ¿no? Digamos ahora, al trasladar todo el problema a la frecuencia F0, pues cambia la forma como se contabilizan las frecuencias, ¿de acuerdo? Porque las frecuencias siempre se contabilizan las frecuencias solamente positivas, por eso en banda base solo se contabiliza de 0 hacia la derecha, pero ahora, como estamos en F0, pues todas las frecuencias son positivas, tanto las que están a la derecha como las que están a la izquierda de F0, ¿no? Y por tanto, realmente pues el ancho de banda total que tendría que tener un filtro, por supuesto con respuesta rectangular, exactamente igual, es todo lo mismo, ¿no? Se necesita un filtro con respuesta perfectamente rectangular para conseguir el mínimo ancho de banda, y tendría que tener una anchura de banda V sub S, ¿vale? Fijaros que se duplica la necesidad de ancho de banda con respecto a lo que teníamos en banda base, ¿no? Por ejemplo, si cogemos una modulación BPSK, ¿no? Que es una modulación binaria, ¿no? Y me dicen que quiero mandar 1 megabit por segundo, pues en este caso necesitaré 1 megahercio de ancho de banda, ¿vale? Es decir, el doble que lo que necesitaría si hubiese hecho la transmisión en NRZ, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, por poner otro ejemplo, con una modulación ASK también binaria, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo al revés, ¿no? Imaginar que disponemos de 10 MHz de ancho de banda, ¿de acuerdo? Y queremos mandar una transmisión ASK. Pues ¿cuál es la máxima velocidad de transmisión que puedo mandar? Pues justamente 10 megabits por segundo. Exactamente la misma, el mismo valor, solo que, bueno, pues las velocidades se expresarán en símbolos por segundo o bits por segundo, y los anchos de banda se expresarán en hercios, pero coinciden en su valor, ¿de acuerdo? El ancho de banda mínimo necesario coincidirá con la velocidad de símbolo o con la velocidad de transmisión si es un sistema binario, y viceversa, ¿de acuerdo? Fijaros que esta misma respuesta no la puedo hacer para la pregunta de qué es lo que pasa con una modulación FSK, ¿de acuerdo? Porque recuerdo que la FSK es una modulación que no es de tipo PAM y por tanto pues queda fuera, digamos, de este requisito de ancho de banda, ¿vale? Esto es solamente el requisito para modulaciones de tipo PAM.
Bueno, hasta ahora los ejemplos que he puesto son ejemplos de transmisiones binarias, ¿no? Pero ya sabemos que hay modulaciones tipo PAM donde el tamaño del símbolo pues puede tener varios bits y entonces, bueno, pues cumplir esa relación que está puesta ahí en el recuadro de que la velocidad de transmisión es que a veces la velocidad de símbolo. En general no tiene por qué coincidir la velocidad de transmisión y la velocidad de símbolo, sino que de hecho pues puede ser mayor la velocidad de transmisión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de situaciones? Bueno, pues lo que ocurre es una cosa curiosa y es que realmente la limitación de ancho de banda afecta a la velocidad de símbolo, pero no a la velocidad de transmisión. Es decir, dado un ancho de banda, uno podría mandar cualquier cantidad de bits por segundo en ese ancho de banda simplemente eligiendo símbolos suficientemente grandes. ¿De acuerdo? Por eso, pues, cuando nosotros hemos ido viendo las distintas modulaciones, por ejemplo, pongamos por caso las QAM, ¿no? Que decíamos, pues cuanto más grande es la constelación, cuanto más grande es el tamaño del símbolo, pues más capacidad va a tener, más eficiencia espectral va a tener. ¿Por qué? Pues porque va a ser capaz de meter más velocidad de transmisión en un ancho de banda dado, ¿de acuerdo? El ancho de banda que tú vas a tener te va a limitar cuál es la velocidad de símbolo, pero en cada símbolo, si mandas muchos bits de golpe, pues puedes tener capacidades muy altas, velocidad de transmisión muy altas y por tanto pues mucha eficiencia espectral, ¿no? Fijaros que si uno calcula la eficiencia espectral, que es, pues recuerdo, el cociente entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda necesario, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos la diferencia, por supuesto, entre banda base y modulación. Vamos a mirar, por ejemplo, el caso de las modulaciones, ¿de acuerdo? Pues fijaros que como resulta que el ancho de banda que necesitas es justo igual que la velocidad de símbolo, pues la eficiencia espectral coincide con el número de bits que tiene cada símbolo. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tenéis distintas modulaciones. Por ejemplo, la 8PSK pues tiene una eficiencia espectral de 3, o la 16QAM de 4, etcétera, ¿no? Es decir, que una 16QAM, por ejemplo, puede meter 4 bits por segundo por cada hercio disponible de ancho de banda, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que tenga pues más capacidad, por ejemplo, que una QPSK, o pueda meter, digamos, en el mismo ancho de banda más capacidad, más bits por segundo que una QPSK, ¿vale? Por eso, pues a medida que vamos aumentando el valor de K, la eficiencia espectral va mejorando, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues como ya vimos también en su momento, sobre todo en el tema anterior, pues el precio que pagamos por ello es que cada vez van siendo menos robustas, porque claro, una constelación 256 QAM, por ejemplo, pues los puntos están muy próximos en la constelación unos con otros y entonces la frecuencia con la que ocurren errores pues es mayor, ¿no? Y entonces la probabilidad de error pues se va degradando, digamos, hacia abajo, ¿no? Entonces, cuanto más pequeña sea el tamaño del símbolo, cuanto más pequeño sea K, ¿de acuerdo? Es más robusto el sistema, soporta mejor ruido, interferencias, cualquier otro tipo de problemas que pueda haber en la transmisión, pero también tiene menos eficiencia y por tanto vamos a tener aquí en el fondo pues lo que está mostrando es el eterno conflicto que hay siempre en teoría de la comunicación entre el requisito potencia y el requisito ancho de banda, ¿no? Si nosotros vamos a constelaciones muy grandes para optimizar el recurso ancho de banda, modulaciones con mucha eficiencia espectral, pues seguramente vamos a necesitar consumir más potencia porque son modulaciones menos robustas y entonces necesitaremos que la relación señal-ruido sea más grande para que no haya una tasa de error muy grande, ¿no? Entonces tenemos ahí, digamos, pues en función de nuestra situación o de cómo sea la disponibilidad de recursos que tenemos, pues podremos ir escogiendo modulaciones más grandes o más pequeñas, de manera que sean o más robustas o más eficientes espectralmente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo numérico también en este caso, ¿no? Imaginad, por ejemplo, que dispongo de un ancho de banda de 10 MHz, ¿vale? Y quiero mandar por ese ancho de banda una modulación 16 QAM, ¿no? Y me pregunto cuál sería la máxima velocidad de transmisión posible que yo podría mandar por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues este tipo de ejercicio se hace muy bien utilizando justo el parámetro de eficiencia espectral, ¿de acuerdo? Porque la eficiencia espectral me da el cociente entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda necesario, ¿de acuerdo? Entonces, miraría cuál es la eficiencia espectral de esta modulación, que es 4, ¿vale? Y entonces vería que la velocidad de transmisión pues puede ser 4 veces
el ancho de banda ocupado, ¿vale? Como dispongo de 10 MHz, pues significaría que mi velocidad de transmisión podría ser 40 megabits por segundo, ¿vale? Os dais cuenta que eso corresponde con 10 megasímbolos por segundo, que coinciden con la velocidad de símbolo y... o sea, la velocidad de símbolo coincide con el ancho de banda y cada símbolo está formado por 4 bits, por eso se producen los 40 megabits por segundo, ¿vale? De tal manera que con esa eficiencia espectral pues es la forma más rápida de relacionar ancho de banda ocupado y velocidad de transmisión, ¿de acuerdo? Por tanto, la respuesta sería 40 megabits por segundo, ¿vale? Pero ahora hago yo una siguiente pregunta y digo, ¿y qué pasa si en vez de 40 metemos 45 megabits por segundo? ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué ocurre, no? La respuesta es bastante obvia, ¿no? Lo que ocurre es que se produce interferencia entre símbolos, ¿vale? Y eso significa una degradación del sistema, ¿vale? Pero, fijaros, no significa que sea imposible físicamente hacerlo, digamos, no hay una ley física que impide que tú por ese canal introduzcas 45 megabits por segundo, claro que lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Ni tampoco está prohibido, ni va a explotar, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Es decir, físicamente es posible, digamos, meter velocidades de transmisión que sobrepasen esa velocidad de transmisión máxima que hemos dicho, lo que pasa es que esa es la velocidad de transmisión máxima sin interferencia entre símbolos. ¿De acuerdo? Si uno mete más velocidad de transmisión, pues se puede producir interferencia entre símbolos. ¿De acuerdo? Lo que os quiero decir es que no hay que dar las cosas como verdades absolutas, porque eso que os estoy comentando es una práctica que no es frecuente, pero se hace a veces. A veces, en el diseño de algunos sistemas, se introduce más velocidad de transmisión que la que dicen esos límites, ¿no? Y lo que pasa es que se produce una degradación en el sistema, pero hay que tener en cuenta que para las operadoras de telecomunicación, pues meter velocidad de transmisión por un canal significa ingresos económicos, es decir, eso, las empresas cobran dinero por la cantidad de bits por segundo que meten en un canal, entonces a veces puede interesar meter más velocidad de transmisión, aunque haya una degradación de la calidad del servicio. No es una política recomendable, no es algo que os recomiendo hacer, pero quiero que sepáis que eso se hace a veces e incluso hay estándares, como por ejemplo la segunda generación de móviles, el GSM, que tanto éxito ha tenido, que lo hacía, ¿de acuerdo? Para poder meter un volumen de datos que fuera atractivo para los usuarios y tal, pues permitía cierta interferencia entre símbolos y que, bueno, pues luego compensaba con mayor potencia o lo que fuera para que la calidad fuese razonable, pero no toméis tampoco como una verdad absoluta que es imposible meter más velocidad de símbolos. No, es posible. Lo que pasa es que va a ir acompañada de una degradación de prestaciones. Bueno, y por último, una idea más que quiero comentar. Fijaros que en lo que llevamos de, digamos, de esta segunda parte del tema, solo he dado una idea, solo he dado un resultado y es cuál es el ancho de banda mínimo para una transmisión, ¿no? Pero fijaros la cantidad de implicaciones distintas que esto tiene, ¿no? Bueno, como digo, esta última, digamos, derivada de este resultado es la siguiente. Imaginaos que os pongo un ejercicio en el que digo pues que se dispone, por ejemplo, digamos, de 1 megahercio de ancho de banda de canal y queremos enviar por él pues una transmisión, digamos, QPSK con 2 megabits por segundo. Y pregunto si hay interferencia entre símbolos. Entonces, el instinto de mucha gente es decir, vamos a ver, pues es QPSK, la eficiencia espectral es 2, ¿de acuerdo? Como estoy mandando 2 megabits por segundo, pues necesito 1 megahercio. Me han dicho que tengo 1 megahercio de ancho de canal, por tanto, pues efectivamente es suficiente y en consecuencia la transmisión es posible, no hay interferencia entre símbolos. Pues el resultado no es correcto, ¿de acuerdo? Porque fijaros, hay un matiz, pero que es importante, ¿de acuerdo? Es decir, el tener un ancho de banda de 1 megahercio es una condición que es necesaria, pero no es suficiente, ¿de acuerdo? Es decir, no por tener 1 megahercio de ancho de banda garantizamos que no hay interferencia entre símbolos, ¿de acuerdo? Es evidente que si no se cumpliese, entonces podemos asegurar que hay interferencia entre símbolos, es decir, si el ancho de banda fuese menor que 1 megahercio, entonces seguro que habría ahí sí. ¿De acuerdo? Pero si tiene el ancho de banda de 1 megahercio, pues vale, cumple esa condición que es necesaria, pero no es suficiente. ¿De acuerdo? La condición necesaria y suficiente para que no haya interferencia entre símbolos es que la respuesta global
en frecuencia, incluyendo la codificación de línea, pues sea una de las que cumple el criterio de Nyquist, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es en ese ancho de banda de 1 MHz, tendría que ser necesariamente una respuesta ideal en frecuencia, que eso no se ha dicho en el enunciado, ¿de acuerdo? Es decir, la condición del ancho de banda es una condición necesaria, al menos tiene que tener ese ancho de banda, pero no basta con eso, ¿de acuerdo? Además de tener suficiente ancho de banda, tiene que tener una forma adecuada la respuesta, ¿vale? Que muchas veces la gente le pides decidir si tiene o no interferencia entre símbolos y solo mira el ancho de banda, ¿de acuerdo? No es suficiente con mirar solo el ancho de banda, ¿de acuerdo? Es cierto que el ancho de banda se debe cumplir, es una condición necesaria, pero no basta con ello, ¿de acuerdo? Además, la forma tiene que ser la adecuada. La condición necesaria y suficiente es la condición o bien en el dominio de la frecuencia o bien en el dominio del tiempo del criterio de Nyquist. Bueno, vamos con algunos aspectos más de tipo práctico. Por ejemplo, es interesante ver cuáles son el tipo de filtros que se usa realmente en la práctica, ¿no? Porque aquí hemos hablado del filtro ideal, hemos hablado del filtro trapezoidal, hay más filtros que cumplen la condición del teorema de Nyquist, no hay tantos, pero hay algunos, ¿no? Ninguno de estos realmente se usa en la práctica, ¿no? Porque, bueno, son en general, por ejemplo, si pensamos en el filtro ideal, pues son filtros demasiado abruptos, ¿no? Demasiado ideales, como su propio nombre indica, que son imposibles de hacer en la práctica, ¿no? En la práctica, la vida real, pues la naturaleza no puedes hacer cambios tan abruptos, ¿no? Entonces tienes que hacerlos un poco más suaves, ¿no? Entonces sí que existe la posibilidad de hacer filtros que tengan una respuesta con una forma más suave, de acuerdo, que sean más, bueno, que sean realizables o más fáciles de aproximar bien en la práctica y que cumplen también la condición, ¿no? Y el filtro estrella, el que se usa prácticamente siempre en los sistemas reales, es el filtro que se llama en coseno alzado, ¿vale? Es un filtro que tiene la forma que veis ahí. He pintado solamente la parte de frecuencias positivas, ¿de acuerdo? Y la parte de frecuencias negativas pues sería igual, y por supuesto si es un sistema paso-banda, pues ese filtro habría que trasladarlo a la frecuencia F0 que fuese, ¿no? Entonces es un filtro que tiene una parte de una banda de paso que es perfectamente plana, digamos con ganancia 1 o la que sea, es un poco irrelevante, ¿de acuerdo? Vamos a decir, por ejemplo, que sea ganancia unidad, ¿de acuerdo? Entonces, constante, ¿no? Luego tiene una banda de transición en la que pasa de la condición de dejar pasar a la condición de atenuar o de rechazar la banda, ¿de acuerdo? Entonces esa banda de transición pues tiene forma de coseno, ¿no? Por eso tiene el nombre de coseno alzado, ¿no? Raised cosine en inglés, ¿no? RC se le suele llamar muchas veces, ¿no? Entonces esta banda de transición, como veis ahí, pues ocupa un cierto margen de frecuencias y va pasando con esa forma más suave en forma de coseno, ¿de acuerdo? De una rama de coseno, por así decirlo, hasta la condición de atenuación. Y a partir de ahí, pues ya vale cero, ¿no? Entonces tiene como 3 zonas, como acabamos de decir, y bueno, pues hay un parámetro que se llama el parámetro alfa o parámetro de Roloff, también llamado parámetro de exceso de ancho de banda, ¿de acuerdo? Que se suele llamar alfa o se suele llamar R también, ¿de acuerdo? Que determina cómo de grande es esa zona de transición, ¿vale? Entonces, bueno, pues si alfa es muy pequeño, pues el filtro se hace muy abrupto. Abajo a la izquierda tenéis un poco las respuestas en frecuencia para distintos valores de alfa, ¿no? Y ahí además está pintado todo el filtro, ¿no? Frecuencias positivas y negativas, ¿no? Entonces, para alfa igual a 0 o R igual a 0, ¿de acuerdo? Se correspondería exactamente con el filtro rectangular ideal, ¿de acuerdo? Es decir, es un filtro en el que la banda de transición sería nula, ¿de acuerdo? Pasaría directamente de la condición de banda de paso a la condición de banda atenuada, ¿no? Y a medida que alfa va siendo más grande, pues va siendo más suave hasta el máximo, que es alfa igual a 1 o alfa igual al 100%, como se dice también a veces, que se suele dar en tanto por ciento, y es que para alfa igual a 1, pues ya lo que no habría es zona plana, sino que sería todo, digamos, desde el principio, la banda de transición hasta el final, ¿no? Fijaros que cuanto más grande es el parámetro de Roloff,
pues más grande es el ancho de banda total del filtro, porque para que esto cumpla la condición de Nyquist, que también es un buen ejercicio que lo comprobéis, ¿no? Digamos en el dominio de la frecuencia es como se comprueba fácilmente, de acuerdo, comprobéis que esto efectivamente pues cumple la condición de Nyquist, de que haciendo réplicas cada v sub s hercios, pues la suma es constante, ¿no? Entonces, como ya os dije, para cumplir esa condición, pues en v sub s medios tiene que valer un medio, ¿no? Entonces, por eso todos los filtros pues pasan por ese punto, ¿no? El punto donde en v sub s medios todas las respuestas, fijaros, coinciden en ese punto y valen un medio, ¿no? Entonces, el filtro más estrecho sería justo el filtro ideal, que sería de anchura v sub s medios, y a medida que voy haciendo la transición más suave, pues se sale de ese ancho de banda, lógicamente, y llega a ocupar un ancho de banda total que es v sub s medios por 1 más alfa, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, si alfa es, yo que sé, un 20% o 0,2, pues lo que te está diciendo es que el ancho de banda total es un 20% más grande que el ancho de banda mínimo necesario, que sería v sub s medios, ¿vale? Por eso el parámetro alfa se llama así también parámetro de exceso de ancho de banda, y expresado en tanto por ciento pues tiene ese significado, ¿no? Cuanto más ancho de banda en tanto por ciento vamos a ocupar respecto al ancho de banda que sería el mínimo necesario, ¿no? Cuanto más grande sea alfa, el filtro va a ser más fácil de hacer, porque es más sencillo hacer los filtros cuanto más suaves sean las transiciones, ¿de acuerdo? Pero por contra, pues ocupa más ancho de banda, ¿de acuerdo? El filtro que menos ancho de banda ocupa, pues es un filtro también de esta familia, que es el filtro ideal, ¿de acuerdo? Que sería con roll-off igual a 0, muy difícil de hacer, porque hacer un filtro ideal, pues es muy difícil de hacer en la práctica, porque es unas transiciones completamente abruptas, ¿de acuerdo? Y, digamos, a cambio, pues tenemos el menor ancho de banda ocupado, ¿no? Entonces, en la práctica, pues se suelen usar factores de roll-off, yo que sé, del 15% hasta el 40%, hasta el 80% a veces, ¿no? Depende un poco, como digo, pues de ese compromiso entre dificultad de realizarlo y ancho de banda ocupado, ¿vale? Ahí tenéis también la respuesta en el dominio del tiempo, ¿vale? La respuesta al impulso, que evidentemente también cumple la condición de Nyquist en el dominio del tiempo, que es la condición de nulos equiespaciados cada t segundos, ¿vale? Entonces podéis ver que para cualquiera de los factores de roll-off, por supuesto, pues cumple la condición, y esos valores de esas muestras valen 0, que eso garantiza, ya sabéis un poco cómo funciona este criterio, garantiza que en los valores de tiempo en los que vamos a tomar las muestras de los símbolos anteriores y posteriores, pues no hay contribución de este símbolo actual, porque su respuesta vale 0 justo en esos símbolos, ¿no? También es interesante ver que esta condición del teorema de Nyquist a veces en la práctica digamos, genera un poco de interferencia entre símbolos, podríamos llamar residual, por un hecho que ocurre a veces, y es que la sincronización de los sistemas es un tema del que no hemos hablado mucho, pero que es importante y que, bueno, hablaremos un poquito más a final de curso. La sincronización de los sistemas no es perfecta, y entonces a veces pues los instantes de muestreo de los símbolos pues no se hacen exactamente en el punto que correspondería, ¿no? Entonces, cuando hay ciertos errores, cierto jitter que se llama, ¿no? en el instante de muestreo, pues veis que ya la muestra ya no sería 0. Imaginaos, por ejemplo, que eso es una lista de información que va siendo 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ¿no? Entonces estamos tomando las muestras en cada punto, y cada una de esas muestras idealmente vale 0 porque las estás tomando en el instante ideal, ¿no? Pero si por lo que fuera tuvieras un pequeño error en esos instantes, pues ya esa muestra no valdría 0, y en consecuencia tendrías ahí un pequeño residuo, digamos, de easy, que te está contaminando cada símbolo, y eso ocurre en la práctica, ¿no? Entonces, fijaros que el hecho de que la respuesta al impulso tenga unos lóbulos secundarios que sean más altos o más bajos afecta a cuánta de esa interferencia entre símbolos residual tienes, ¿no? Entonces, es mejor desde ese punto de vista, o es más robusto frente a jitter, digamos, respuestas que sus lóbulos secundarios sean más bajitos, porque así, aunque te vayas un poco del instante de muestreo, pues el valor, digamos, que vas a tener de esa respuesta al impulso no va a ser 0, pero va a ser más bajo, ¿no? Entonces, fijaros que también se ve ahí en la respuesta al impulso, cuanto más grande es el parámetro de roll-off, más
pequeños son esos lóbulos secundarios, ¿vale? Entonces, también, digamos, a cambio de ocupar más ancho de banda, pues tenemos un poco un sistema que es más sencillo, más tolerante, digamos, a errores, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno quiere hacer, pues a lo mejor un hardware de más bajo costo, etcétera, o más bajo, más sencillo, más barato, más fácil de hacer, pues va a factores de roll-off más grandes, ¿de acuerdo? Es el filtro más sencillo, más suave y más robusto ante jitter, pero desperdicia ancho de banda, ¿no? Y si uno quiere ahorrar mucho ancho de banda, pues tiene que pagar el coste de hacer el filtro más complicado, y además pues tener que ser más preciso en los instantes de muestra. De manera que pues siempre en función de cada diseño, cada situación, pues uno tiene que elegir el parámetro adecuado, ¿no? En los distintos estándares de comunicaciones pues se especifica, yo que sé, para televisión digital pues vale tanto, para televisión por satélite pues vale otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces cada sistema pues tiene perfectamente especificado, digamos, en su estándar adecuado cuál es el filtro de coseno alzado que usa y cuál es su factor de roll-off. Bueno, y siguiendo con los aspectos prácticos, pues otra último apunte, que es lo que se llama el diagrama de ojo, ¿no? Esto es un montaje que es muy de laboratorio, una cosa muy experimental, pero bueno, es interesante que conozcáis por lo menos lo que es, ¿no? Es un montaje, como digo, muy de laboratorio que se hace típicamente con los receptores, se puede hacer también con los transmisores, pero bueno, donde se suele hacer es cuando ya hay una cierta degradación de la señal, y es una forma un poco de ver pues algunos aspectos de cómo de degradada está la señal, ¿no? Entonces se hace con un osciloscopio, es una medida en el dominio del tiempo, ese aparato que veis ahí es un osciloscopio convencional, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tenemos es un receptor donde se están recibiendo pues señales, por ejemplo, una codificación en RZ podría pertenecer perfectamente a ese diagrama de ojo, ¿de acuerdo? Y entonces, digamos, la salida de ese receptor con sus secuencias de unos y ceros más o menos aleatorias, dependiendo de lo que haya mandado la fuente, pues se ponen en uno de los canales del osciloscopio, ¿no? Por ejemplo, en el canal 1, como dice ahí, ¿no? Y normalmente esos receptores pues van a tener un subsistema de sincronismo, del que, como digo, ya varias veces no hemos hablado mucho, pero que tiene que estar en los sistemas, porque los sistemas tienen que conocer, digamos, los intervalos donde están cada uno de los símbolos. Pues una parte de ese sincronismo acaba en lo que se llama la recuperación de la señal de reloj, como hemos visto también en el tema 5, ¿no? Entonces, una señal de reloj es una onda cuadrada, digamos, que va teniendo un ciclo en cada uno de los intervalos de t segundos de cada uno de los intervalos de símbolos, y va marcando la temporización del sistema, ¿no? Entonces, esa señal de reloj se utiliza para sincronizar, digamos, el osciloscopio, ¿vale? De tal manera que se mete, bueno, no está ahí puesto, en un segundo canal del osciloscopio, porque es el que se usa para sincronizar, ¿vale? Entonces la única misión del reloj, no hace falta ni pintarlo en pantalla ni nada, solo es para sincronizar, digamos, el canal. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Pues debido a la persistencia que tiene la pantalla del osciloscopio, lo que hace es que te pinta en la pantalla, digamos, un intervalo de símbolo, bueno, o más de uno en función de la base de tiempos que hayas elegido, pero bueno, vamos a pensar en un intervalo de símbolo, ¿de acuerdo? Donde ese intervalo de símbolo se va superponiendo los distintos símbolos con la distinta información que vaya llegando. Por ejemplo, el símbolo que es un 1, otro símbolo que es un 0, otro símbolo que es un 0 pero antes era un 1, otro que es un 1, 0, 1, etcétera. Entonces te va pintando ahí todos los valores posibles de ese símbolo, que en este caso, por ejemplo, en esa pantalla, en esos dibujos que están ahí, corresponden solamente pues a un caso binario donde solo hay dos niveles, bajo y alto, podría haber más, ¿de acuerdo? Pero también fijaros que vienen, digamos, los símbolos anteriores y los posteriores, y se ven ahí la transición, por ejemplo, de que antes haya sido un 0, que ha venido un 1 y que luego vuelva a ser un 0, como al revés, como que haya sido un 1 y sigue siendo un 1 y tal, o que haya habido, etcétera, todas las posibles combinaciones que nos llevan a ese símbolo en ese momento, ¿vale? Ahí tenéis, bueno, y se produce esa especie de forma que, bueno, pues a alguien le pareció que se parecía a un ojo y así se ha quedado con ese nombre, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenéis algunos ejemplos. Bueno, el de arriba es un ejemplo así más simulado, más teórico, ¿de acuerdo? El de la derecha podría corresponder a una situación un poco más realista, ¿de acuerdo? El de arriba es interesante porque ahí, por ejemplo, es una simulación que se ha hecho en la que solamente
se ha simulado, no se ha simulado ni ruido, ni perturbación de ningún tipo, etcétera, y solamente se ha simulado la respuesta en frecuencia de los sistemas, ¿no? Pero se ha hecho en concreto simulando unas respuestas de filtros que cumplen la condición del teorema de Nyquist y por tanto no hay interferencia entre símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé que no hay interferencia entre símbolos? Pues fijaros, eso que correspondería a justo al centro de un intervalo de t segundos, ¿de acuerdo? Ahí están representadas, como digo, todas las transiciones de lo que ha sido el símbolo anterior y de lo que ha sido el símbolo posterior, ¿no? Entonces, fijaros que en el instante que corresponde al muestreo de ese símbolo, que está puesto para que sea justo en la mitad de la presentación en la pantalla, pues todas las trazas coinciden en un único punto, ¿no? ¿De acuerdo? Un único punto para nivel alto y un único punto también para nivel bajo, de manera que si es nivel alto, el valor de la muestra siempre va a ser el mismo valor, y si es nivel bajo, el valor de la muestra va a ser siempre el mismo valor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que independientemente de lo que hayan valido los símbolos anteriores y los símbolos posteriores, el valor en ese instante de muestreo es siempre el mismo. Eso lo que está diciendo es que ni los símbolos anteriores ni los símbolos posteriores están influyendo, están interfiriendo en mi valor, y por eso, pues esa es una situación donde no hay easy, ¿vale? Entonces, un diagrama de ojo en el que justo todas las trazas pasan por el mismo punto en el instante de muestreo, un punto, insisto, para nivel alto y otro punto distinto para nivel bajo, pues te está enseñando que no hay interferencia entre símbolos, ¿de acuerdo? Una situación más realista pues sería un poco la que tenéis ahí abajo, donde pues efectivamente pues sí que hay interferencia entre símbolos y hay todo tipo de degradaciones, ¿no? Fijaros que ahí en ese diagrama de más abajo pues ya las trazas no cruzan todas por el mismo instante de tiempo. Eso pone de manifiesto pues que hay una influencia de los símbolos anteriores o posteriores sobre ese valor, ¿no? Entonces ahí se definen, esto es, como digo, pues muy de laboratorio, se hace, te permite pues un poco ajustar algunas cosas, como son, por ejemplo, elegir cuál es el mejor instante para muestrear, ¿no? Que es una cosa de la que no hemos hablado mucho. ¿Dónde es el mejor instante para muestrear? Pues donde el ojo esté más abierto, ¿no? Donde tenga más zona despejada, ¿no? Porque es donde voy a tener más protección ante un posible ruido o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, te permite estimar el intervalo de símbolo, ¿de acuerdo? Sería lo que está ahí marcado con 1. ¿Vale? Te permite, por ejemplo, también ver el jitter, ¿no? Digamos, como de bien o mal pues está definido el principio y el final de cada símbolo. Bueno, hay una serie de medidas que las tenéis más o menos ahí descritas en los apuntes, que tampoco tienen mayor interés, no hace falta que las estudiéis muy a fondo, pero bueno, sí que es necesario un poco que conozcáis que esto existe y que te permite de alguna manera pues medir varios parámetros un poco sobre la calidad de la señal y bueno, no solamente sobre saber si la señal es buena o mala, sino un poco dónde estarían los elementos sobre los que habría que actuar para mejorar un poco la calidad. Si es un problema de jitter, si es un problema de easy, si es un problema de ruido, etcétera, pues eso se ve en el diagrama de ojo. Un diagrama de ojo muy abierto pues es un diagrama de ojo bueno, donde va a tener buena protección ante ruido. A medida que ese diagrama de ojo pues se va cerrando y se va disminuyendo la separación entre el nivel alto y el nivel bajo, pues eso significa que es una situación peor y que está menos protegido ante, por ejemplo, ruido o interferencia o lo que sea. Bueno, pues vamos con el último punto correspondiente a las modulaciones SPAM, que es ver cómo se cuadra todo esto con la presencia de ruido, ¿no? Hasta ahora, para simplificar las cosas y las ideas, pues hemos supuesto que en el sistema no hay ruido, ¿de acuerdo? Pero eso no es realista, evidentemente en el sistema va a haber ruido, ¿no? Ahí he pintado un poco, por mantener los mismos nombres, pues la misma cadena de filtros que presentamos al principio, de acuerdo con el filtro, una vez más lo vuelvo a repetir, PDF, que representa en realidad la codificación de línea, los filtros que hay en el transmisor, el filtro de la respuesta del canal, un posible filtro ecualizador que lo he puesto típico en el lado del receptor, otros filtros que pueda haber en el receptor, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Puede ser esa cadena de filtros o puede ser otra, ¿vale? No toméis esto como una verdad absoluta, sino que es solo un ejemplo. Hay una serie de respuestas en frecuencia, ¿de acuerdo?, a lo largo de todo mi sistema, ¿vale? Pero la novedad es que ahora hay además añadido ruido blanco, gaussiano, hay por ahí en medio, ¿vale?
Bueno, ese punto de ruido va a definir, digamos, unas condicionantes adicionales en el análisis, y entonces lo que he hecho ahí para simplificar y para que no tener que arrastrar toda esa ristra de filtros, pues he llamado H sub L, que la L viene de left, de la izquierda, pues a todo lo que está a la izquierda del punto donde se suma el ruido, y he llamado H sub R a todo lo que está a la derecha de ese punto donde se suma el ruido, ¿vale? De tal manera que he agrupado todas las respuestas en frecuencia, que pueden ser esas u otras, ¿de acuerdo?, en torno, como digo, al punto del ruido, ¿no? Entonces, todos los filtros que tengo a la izquierda, ¿de acuerdo? Pues lo que van a producir es que desde que se apliquen las deltas iniciales, porque esto tiene que empezar en deltas, no lo olvidéis nunca, ¿de acuerdo? Pues hasta que se llega al punto del ruido, esa delta se habrá ido modificando y habrá una forma del pulso que es la que físicamente llega al receptor, ¿de acuerdo? Con cada delta llegará un pulso que será la delta filtrada por el filtro H sub L, ¿no? De tal manera que, fijaros que ese H sub L pues será justo la respuesta en frecuencia de toda esa cadena, y por tanto será la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, que es el pulso P sub R de t, ¿no? Lo que pasa que, digamos, los he llamado así porque creo que es más gráfico, digamos, para relacionar con los parámetros del sistema, ¿no? La respuesta a la izquierda y el pulso P sub R que llega al receptor, pero una es la transformada de Fourier de la otra, ¿no? En ese punto se suma el ruido y a la derecha tendríamos todo lo que está en el receptor, ¿no? Que vamos a imaginar que tiene esos dos filtros, un ecualizador y otros filtros que pudiera haber en el receptor, por ejemplo, ¿vale? Bueno, imaginad, por ejemplo, que tengo un sistema en el que el transmisor es, por ejemplo, un sistema de radiodifusión, ¿de acuerdo? Alguien está emitiendo, yo que sé, televisión digital, y entonces yo solo tengo que hacer el receptor, ¿de acuerdo? Entonces tengo que diseñar pues esos filtros, el ecualizador y el filtro del receptor. En definitiva, tengo que diseñar la respuesta H sub R de F, la respuesta que está a la derecha, ¿de acuerdo? Es a la que yo tengo acceso, y bueno, pues quiero hacerla de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo selecciono esa respuesta H sub R de F? Bueno, pues según lo que hemos visto en este capítulo, para eso tengo el filtro ecualizador, lo he puesto ahí un poco aposta para que, digamos, tenga un grado de libertad para poder seleccionar esa respuesta a la que yo quiera, ¿de acuerdo? Bueno, pues como digo, como hemos visto en este capítulo, pues la respuesta es fácil. Diseñelo usted de tal manera que no haya interferencia entre símbolos. Entonces, búsquelo de tal manera que la respuesta global en frecuencia, es decir, la respuesta total de la parte izquierda y la parte derecha, en conjunto, pues sean una respuesta que no produce interferencia entre símbolos. Por ejemplo, lo más habitual es usar una respuesta en coseno alzado. RC viene de raised cosine, como ya he dicho antes, ¿de acuerdo? Una respuesta en coseno alzado que sé que no tiene interferencia entre símbolos, pero en principio valdría cualquier otra, ¿de acuerdo? Una respuesta forzando que la respuesta global sea una respuesta sin y sí, pues de esa manera despejaría de ahí la respuesta de H sub R y ya tendría el diseño necesario, ¿de acuerdo? Muy bien, pero resulta que en el tema 6 hemos hablado de otras cosas distintas. Hemos hablado en el tema 6 de que si yo quería hacer que este receptor sea lo mejor posible ante ruido, porque tengo ruido en este caso, entonces también lo puedo diseñar ese receptor con los criterios con los que diseñaba en el capítulo 6, que es hacer un receptor de tal manera que sea, digamos, que la respuesta tenga el filtro adaptado al pulso que viene, ¿vale? Es decir, si miramos ahora lo que hablábamos en el tema 6, decíamos que si te llega un pulso P sub R de t, pues tienes que hacer un filtro total en el receptor H sub R, ¿de acuerdo? H sub R de t, la respuesta al impulso tiene que ser la que está ahí puesta más abajo, ¿de acuerdo? P sub R de t sub 0 menos t, donde t sub 0 es el instante donde voy a tomar la muestra, típicamente t sub 0 igual a t mayúscula al final del intervalo de símbolo, ¿no? P sub R de t grande menos t, ¿no? Podría ser cualquier otro instante de tiempo, pero bueno, normalmente vamos a tomar ahí al final de cada periodo de símbolo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta al impulso, que debe tener un filtro adaptado para que sea lo mejor posible frente a ruido, ¿vale? Y si yo uso esa respuesta al impulso, pues automáticamente la H sub R de F me viene condicionada, tomando la transformada de Fourier, pues me dice cuál tiene que ser la respuesta H sub R de F para que el receptor sea óptimo frente a ruido. Entonces, fijaros que tengo dos diseños posibles para H sub R de F, ¿de acuerdo? Y de hecho,
si uno utiliza un criterio o utiliza el otro, en general van a ser filtros distintos. ¿De acuerdo? Entonces se me plantea un bonito problema. ¿Cómo hago el diseño? ¿Para que no tenga interferencia entre símbolos o para que sea óptimo frente a ruido? ¿Vale? Entonces esto, pues a veces alguien tiene que plantearse si es más grave uno de los fenómenos o el otro, ¿no? Si su problema es más un problema de interferencia entre símbolos, es un problema más severo, pues entonces intentará luchar contra la ISI y seguirá la estrategia de arriba, o si su problema es que va a estar en un entorno con mucho ruido, pues hará el receptor óptimo frente a ruido y usará la estrategia de abajo. Pero fijaros, tal como he planteado el ejercicio, no se podría en principio cumplir los dos requisitos a la vez. Pero claro, esta solución pues no me acaba de gustar del todo, porque ¿qué pasa si yo tengo problemas con el ancho de banda y tengo problemas con el ruido? Es decir, tengo problemas de limitación de potencia, ¿no? Que son la situación habitual en teoría de comunicación es esa, que tengo que optimizar los dos recursos, la potencia y el ancho de banda, ¿no? Fijaros que la lucha contra el ruido tiene que ver con el recurso potencia, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿se pueden cumplir ambas condiciones a la vez? Pues sí, la respuesta es que sí. Manipulando un poco las expresiones, pues uno enseguida se da cuenta de que tiene que cumplir que la parte izquierda por la parte derecha sean que por cierto que coincide con tiene que coincidir con la respuesta en frecuencia del pulso en módulo y al cuadrado, y tiene que coincidir con una respuesta que no tenga interferencia entre símbolos, por ejemplo, típicamente la respuesta del coseno alzado, ¿no? Entonces, la solución más habitual, ¿cuál es? Pues la solución más habitual es coger que la parte izquierda de la respuesta y la parte derecha, lo que hemos llamado H sub L y H sub R, ¿de acuerdo? Fijaros que esto siempre es a la izquierda del ruido y a la derecha del ruido. El ruido es el punto, digamos, alrededor del cual pivotan o se divide esta respuesta, ¿no? Entonces, la parte izquierda y la parte derecha tengan el mismo módulo, ¿de acuerdo? Raíz del coseno alzado, ¿de acuerdo? Y de esa manera pues se reparte la respuesta total en coseno alzado, poniendo la raíz cuadrada de ese coseno en la parte izquierda, parte transmisora podríamos decir, y la otra raíz en la parte receptora, de tal manera que la respuesta total tiene una forma de coseno alzado globalmente, ¿de acuerdo? Y además pues se cumple que el receptor está perfectamente adaptado al símbolo que le viene, ¿vale? No es la única solución matemáticamente posible, es decir, si manipuláis un poco las expresiones, pues veréis que hay otras posibilidades, ¿no? Y de hecho hay un ejercicio en las hojas y tal que utiliza otra solución distinta y que también funciona, ¿vale? Pero esta es la solución estándar, digamos, esta es la solución que se suele emplear en la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que poníamos antes de la televisión digital, pues ya conocen esto, evidentemente los que emiten televisión digital, pues lo que hacen es que ellos se emiten en la emisora con un filtro en raíz del coseno alzado. Entonces tú tienes que poner en tu receptor que diseñes otro raíz del coseno alzado y así simultáneamente tienes el receptor óptimo y ausencia de interferencia entre símbolos, ¿vale? Pero fijaros que para hacer esto evidentemente tienes que ser consciente del problema desde que haces el transmisor, tienes que tener acceso, no como yo os había planteado el problema inicialmente, que es que el transmisor me viene dado y solo tengo que diseñar el receptor, no, tengo que poder diseñar ambos filtros, ¿de acuerdo? El transmisor o la parte izquierda tiene que ser una raíz de coseno alzado y la parte derecha tiene que ser una raíz de coseno alzado, ¿vale? Y esta es la solución habitual que se emplea en los sistemas reales. Bueno, y ya el último punto pues es ver qué es lo que ocurre con las modulaciones que no son PAM, en particular con la FSK, ¿no? Que es la única modulación de este tipo que hemos visto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que el análisis de esta modulación es mucho más complejo y de hecho pues no es fácil encontrarlo en los libros, un análisis en profundidad, ¿no? Pero vamos a presentar solo las conclusiones, ¿vale? Porque al final lo más importante de todo es cuál es la eficiencia espectral, cuál es el ancho de banda que se necesita, ¿vale? Entonces aquí vamos a distinguir en dos casos, ¿de acuerdo?, que son la recepción coherente y la recepción no coherente, ¿no? Si recordáis del tema 5, pues hay un receptor coherente que es más complicado, que necesita recuperación de portadora, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en muchas ocasiones se prefiere utilizar un receptor no coherente, que es más sencillo porque se basa simplemente pues en poner dos filtros y poner un detector de nivel de tal manera que se vea pues digamos por cuál de las frecuencias que designan la FSK se está recibiendo más energía, ¿no?
bueno, de las dos o de las M en general, porque pueden ser una FSK con M símbolos más general, ¿no? Entonces, en su momento, en el tema 6 ya vimos que el receptor no coherente pues era lógicamente algo peor que el coherente en términos de robustez ante ruido y de probabilidad de error, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver que tiene también otra segunda efecto el usar un receptor no coherente, y tiene que ver con la mínima separación posible entre las frecuencias de la FSK, ¿no? En su momento vimos que había una separación mínima entre las frecuencias, que es V sub S medios, por debajo de la cual pues las frecuencias dejan de ser ortogonales, entonces ya no se puede usar, o se puede usar pero con una degradación de prestaciones muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la separación mínima y lo que se llama normalmente MSK, ¿no? Cuando se usa esa separación. Pero lo que no habíamos comentado, y es un buen momento para comentarlo ahora, es que para poder demodular correctamente esa señal con todas sus prestaciones, pues se necesita un receptor coherente, ¿vale? El receptor no coherente no es capaz de separar esas frecuencias tan juntas, ¿no? Y de hecho, para un receptor no coherente, la mínima separación entre las frecuencias es justamente V sub S, ¿no? También aquí este receptor no coherente pues tiene ese segundo efecto, digamos, de degradación. No solamente tiene un poco peor prestaciones en cuanto a ver, sino que además necesita que las frecuencias estén más separadas, ¿no? Entonces eso hace, evidentemente, pues que el ancho de banda ocupado sea mayor, ¿de acuerdo? Y por tanto pues la eficiencia espectral sea peor, ¿no? Entonces, mirando para cada frecuencia pues tengamos ese ancho de banda, ¿no? V sub S medio si es coherente o V sub S si es no coherente, pues vemos un poco el ancho de banda total que necesitaría una transmisión con M símbolos en general. ¿De acuerdo? Vemos que en el caso del no coherente es el ancho de banda doble, y asociado a él pues tenemos la eficiencia espectral que podemos conseguir con las modulaciones FSK, ¿no? Y que lógicamente se ve que en las modulaciones FSK cuanto mayor sea M, es decir, cuanto más símbolos tengamos en la constelación, pues peor es la eficiencia, ¿de acuerdo? Evidentemente más ancho de banda ocupamos, ¿vale? Fijaros que la eficiencia es el cociente entre la velocidad de transmisión, que tiene que ver con el logaritmo en base 2 del número de símbolos, con el número de bits que tiene cada símbolo, ¿vale? Mientras que el ancho de banda ocupado pues es proporcional al número total de símbolos. Entonces se aparece ese tipo de expresiones donde arriba tenemos el logaritmo de m y abajo tenemos m, que son funciones que van empeorando con el valor de m, ¿no? Y digamos además en el caso no coherente pues es el doble peor, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esta situación que es, fijaros, la contraria de la que teníamos en las constelaciones PAM, ¿no? En las constelaciones PAM, cuanto más grande era el alfabeto, tenía mejor eficiencia, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí resulta que para tener eficiencia lo bueno es tener un valor de m pequeño, ¿no? ¿Qué pasa también justo de manera contraria a lo que ocurría en las modulaciones PAM? Pues que a cambio de esa peor eficiencia, pues lo que tenemos es mejor robustez, ¿no? Y de hecho no lo hemos analizado a fondo, pero se puede demostrar que en las modulaciones FSK y en las modulaciones en general ortogonales, de acuerdo, cuantos más símbolos tenemos en el alfabeto, son más robustas, ¿no? De tal manera que se vuelve a presentar, aunque las tendencias son justo las contrarias que en las modulaciones PAM, de acuerdo, pues se vuelve a presentar otra vez, una vez más, ese, digamos, compromiso o esa discordancia entre conseguir una buena eficiencia y conseguir una buena robustez, ¿no? Y que en el fondo pues es el conflicto eterno entre el recurso ancho de banda y el recurso potencia, que nos pasa siempre en teoría de la comunicación, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues esto es lo único que vamos a ver de FSK, esas son las eficiencias, y de esta manera pues podremos relacionar lo más importante, que es qué ancho de banda necesitamos para hacer una determinada transmisión con FSK. Y con esto pues acabamos el tema.